Queridos hermanos, en la primera lectura que escuchamos, Jeremías, profeta, nos presenta un reclamo que le hace a Dios. Por los rechazos que él a su vez recibe por anunciar la palabra de Dios. Soy objeto de burla por anunciar la palabra del Señor, dice el profeta. Sin embargo, a pesar de que le reprocha al Señor, él es consciente de que su misión de profeta lo lleva a seguir adelante, porque dice: siento una voz de fuego que llevo dentro y que es más fuerte que el mismo reclamo. Dice la primera lectura: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Pero he sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción, y por anunciar la palabra del Señor me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. Inclusive he llegado a decirme: ya no me acordaré del Señor, ya no voy a hablar más en su nombre. Pero hay en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos, y yo, por más que me esfuerzo por contenerlo, no puedo. Tengo que anunciar la palabra del Señor. Por eso la misión del profeta es anunciar la buena nueva, anunciar la palabra del Señor, pero también anunciar la injusticia, la maldad, el pecado. Y es lo que escuchamos pues en la primera lectura. He tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Pero por eso he sido objeto de burla, por anunciar la palabra de Dios. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo nos pide que el culto que le tributemos a Dios nuestro Señor debe ser una vida santa, una vida agradable a Él. Y para lograr esto, debemos amoldarnos a los criterios de Dios, no a los criterios de esta sociedad caduca, no a los criterios humanos, dice el apóstol. Por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que ofrezcan ustedes mismos ofrendas, y ustedes mismos se ofrezcan como ofrendas vivas, santas y agradables a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Es una hermosa recomendación que nos hace el apóstol. O sea, vivan cristianamente, vivan con los criterios de hijos de Dios, de hijos de la Iglesia, y no con los criterios mundanos. Y el Evangelio que escuchamos como tercera lectura nos narra que Jesús anuncia que tiene que ir a Jerusalén, tiene que padecer, morir y resucitar. Pedro toma el lugar de Satanás. O sea, Jesús le habla con palabras duras, como escuchábamos en la monición. Hace 8 días Jesús a Pedro lo constituía la piedra, la roca sobre la que iba a consolidar su iglesia. Ahora le dice: retírate de mí, Satanás. Y es duro para Pedro. Primero es la cabeza de los apóstoles, la roca. A él le da el poder de las llaves, a su iglesia, pero en la persona de Pedro. Y ahora le dice: retírate de mí, Satanás. No intentes apartarme de mi misión. Esa es la tercera lectura que hemos escuchado. Yo creo los apóstoles, a ejemplo de Jesús, y nosotros también, tenemos que adaptarnos y adecuarnos a la voluntad de Dios. Si algo es constante en Jesús, es la búsqueda de la voluntad de Dios y adecuarse a esa voluntad de Dios. Ya desde pequeño, Jesús le dice a sus padres, cuando se perdió en Jerusalén,
y sus padres lo buscaban afligidos. Les dice: ¿por qué me buscan? ¿No sabían que yo debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Jesús, pues, haciendo caso a la voz de su Padre, cambia de lugar, de estrategia, de actitud ante los demás. Va de Galilea a Judea, donde sabe que encontrará persecución y muerte. Va de la muchedumbre a la convivencia más familiar con sus discípulos, a la educación en la fe de sus discípulos, a convivir con ellos, a formarlos y luego enviarlos a la misión. Jesús va de los milagros al signo tan fuerte y desconcertante de la cruz, de la imagen de Mesías liberador a la imagen de siervo sufriente. Estos cambios no son fáciles para Jesús, menos para sus discípulos. Por eso decía, ellos se tienen que adecuar al modo de pensar de Dios y no del mundo. Y nosotros también, es de la recomendación que hoy nos hace la palabra de Dios. Por eso, una vez que Jesús les anuncia que va a padecer mucho y que será condenado a muerte, Pedro lo llama aparte y le dice: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pedro, que no ha madurado todavía en su fe, que se ha aferrado a un proyecto o imagen de Jesús y que no se atreve siquiera a preguntar qué es lo que quiere Dios y por dónde hay que seguir, Pedro le dice: no lo permita Dios, eso no te puede suceder a ti, maestro. Y lo que Jesús le dice a Pedro, decía, es durísimo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Apártate quiere decir quítate de mi vista. Apártate es otra forma de decir ponte detrás de mí. Con estas palabras Jesús invita a Pedro a no ser obstáculo, sino a ponerse detrás de él, a tomar nuevamente su lugar de discípulo. A los demás discípulos que tiempo atrás llamó a su seguimiento, les dice en este nuevo contexto: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Pues cuántas veces, queridos hermanos, y esto reflexionémoslo a la luz de la palabra de Dios que acabamos de escuchar, cuántas veces no tomamos nosotros esa misma actitud de Pedro, de ponernos delante de Jesús, de decirle lo que tiene que hacer. ¿Cuántas veces no nos aferramos a un proyecto sin preguntarnos si es lo que nos está pidiendo Dios en ese momento? El Evangelio, pues, de este domingo nos invita a buscar como Jesús la voluntad de Dios y adecuarnos siempre a esa voluntad de Dios. Nosotros estamos en sus manos. Del cielo nos viene todo don, toda bendición, toda gracia. A nosotros nos toca ponernos en las manos de Dios, ser discípulos, ir detrás del Maestro. Pues eso le vamos a pedir al Señor en nuestra celebración eucarística dominical. Para quienes hoy o en estos días están iniciando sus nuevos cursos, el MFC católico, el movimiento familiar y catequesis familiar, en sus etapas de meditación, pues Jesús tiene que ser el centro de su reflexión, de su oración, de su vida, de ustedes y de sus familias, porque los dos movimientos, catequesis familiar y el movimiento familiar cristiano católico, pues tienen como tema de reflexión principalísimo la familia. La familia, entran dentro de la pastoral familiar, como es una de las preocupaciones de la Iglesia, como es una de las prioridades en nuestra arquidiócesis y en toda la Iglesia universal. La familia es lo más sagrado que tenemos en la vida. Bueno, pues que al iniciar sus cursos, Jesús sea el centro de su reflexión, de su oración, de su vida y de la vida de sus familias.
También eso le pedimos al Señor en nuestra oración.